Mi suegra manipuló a mi esposo para que nos sacara a mis hijos y a mí de la casa, pero él terminó perdiendo su trabajo y ella quedó sola, sin nadie que la cuidara. Mi nombre es Camila Rojas. Tengo 35 años, soy madre de 2 hijos maravillosos, Valeria, una niña de 8 años con una risa tan contagiosa que podía iluminar incluso mis días más oscuros, y Matías, mi pequeño de 5, cuyo amor por los dinosaurios y su curiosidad inagotable llenaban mi corazón de alegría. Crecí en un hogar humilde, donde aprendí que la familia es el pilar de todo. Mi madre solía decirme, Camila, pase lo que pase, siempre protege a los tuyos. Esa frase se convirtió en mi credo. Pero nunca imaginé que esa misma lección, grabada tan profundamente en mí, se convertiría en la razón de mi mayor sufrimiento. Estuve casada con Sergio durante 10 años. Al principio, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Sergio era detallista, encantador y ambicioso. Lo conocí a los 23, y no pasó mucho tiempo antes de que me propusiera matrimonio. Por entonces, yo pensaba que habíamos nacido para complementarnos, que seríamos la pareja perfecta. Pero no sabía que detrás de esa fachada había una sombra constante, su madre, Graciela. Graciela siempre estuvo presente, incluso antes de nuestra boda. Su control sobre Sergio era evidente, pero en esos días lo veía como algo entrañable, una madre cariñosa preocupada por el bienestar de su hijo. La primera vez que me hizo sentir que no encajaba fue durante la planeación de la boda. ¿Estás segura de que ese vestido es el indicado?, preguntó mientras me miraba de arriba a abajo. Pero no era una pregunta genuina. Su tono, su mirada, todo en ella me hacía sentir que no era suficiente. Sin embargo, lo dejé pasar. Pensé que era normal, que eventualmente ella aceptaría que yo era la mujer que Sergio había elegido. No fue así. Con el tiempo, entendí que Graciela no veía a Sergio como un hombre independiente, sino como una extensión de ella misma. A lo largo de nuestro matrimonio, su presencia era como una sombra que se alargaba cada vez más. En cada reunión familiar, en cada cena navideña, encontraba una forma de criticarme sutilmente. Una vez, mientras recogía los platos después de una comida, comentó, Sergio necesita a alguien que lo impulse a ser mejor, no a alguien que se conforme con lo que tiene. Lo dijo con una sonrisa, pero esas palabras me perforaron. Sin embargo, aguanté. Lo hice porque amaba a Sergio y porque tenía una visión romántica de la familia. Pensaba que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Y durante algunos años, lo hicieron. Sergio y yo formamos un hogar, tuvimos a Valeria y luego a Matías, y aunque Graciela seguía siendo una presencia incómoda, aprendí a lidiar con ella. Todo cambió el día que Sergio fue promovido a gerente en su empresa. Era un logro enorme para él, y yo me sentí genuinamente orgullosa. Esa noche, después de celebrar con una cena especial, me dijo algo que encendió una alarma en mi interior. He estado pensando que quizá deberíamos traer a mi mamá a vivir con nosotros. Su salud no es la mejor, y creo que sería lo correcto. No sabía cómo reaccionar. Graciela nunca había sido una persona fácil, y la idea de tenerla bajo el mismo techo me aterraba. Pero Sergio estaba convencido. Es mi mamá, Camila. No puedo dejarla sola, dijo. Y así, con la promesa de que sería solo temporal, acepté. Su llegada marcó el principio del infierno. Al principio, traté de mantener una relación cordial. Me aseguraba de incluirla en las actividades familiares, le preparaba sus comidas favoritas e incluso le cedí nuestra habitación más grande, para que estuviera más cómoda. Pero nada era suficiente. Graciela parecía tener un talento especial para encontrar defectos en todo lo que hacía. Si cocinaba algo, decía que le faltaba sabor. Si limpiaba, señalaba un rincón olvidado. Pero lo peor era cómo lentamente empezó a sembrar discordia entre Sergio y yo. Sus comentarios eran venenosos, pero disfrazados de preocupación. Sergio, ¿te has dado cuenta de cuánto gasta Camila en cosas innecesarias? Deberías hablar con ella, decía, mientras yo escuchaba desde la cocina. Oh, tu esposa no entiende cuánto trabajas, hijo. Parece que todo recae sobre ti. Sergio, que solía defenderme, empezó a cambiar. Se volvió más distante, más irritable.
Un día, después de una discusión trivial sobre nuestras finanzas, Sergio explotó. Mi mamá tiene razón, me dijo. Nunca me apoyas. Siempre haces todo más difícil. Sentí como si me arrancaran el suelo bajo los pies. Ese hombre, el mismo que había prometido estar conmigo en las buenas y en las malas, ahora me veía como una carga. Las cosas solo empeoraron. Graciela empezó a insinuar que yo no era una buena madre. Valeria siempre está tan distraída. Quizás si su mamá le prestara más atención, decía frente a Sergio. Cada palabra suya era una daga, y yo sentía que no tenía cómo defenderme. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando regresé del supermercado y encontré mis maletas en la sala. Sergio estaba allí, junto a Graciela. Su mirada era fría, distante. Esto no está funcionando, Camila, dijo. Creo que es mejor que te vayas. Los niños pueden quedarse aquí, con mi mamá y conmigo. Será mejor para ellos. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de rabia, incredulidad y un dolor tan profundo que apenas podía respirar. ¿Me estás echando de mi propia casa?, pregunté, tratando de mantener la calma. Pero Sergio no respondió. Solo se quedó allí, con los brazos cruzados, mientras Graciela sonreía discretamente. No tuve otra opción que empacar lo poco que pude y llevarme a mis hijos. Mi amiga Ana, mi salvadora en esos días oscuros, me recibió en su departamento. Esa primera noche, mientras veía a Valeria y Matías dormir en un colchón improvisado, prometí que haría todo lo posible por protegerlos. Mientras yo luchaba por mantenernos a flote, Sergio empezó a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Su empresa, que parecía tan estable, enfrentó una crisis financiera y terminó despidiéndolo. De repente, el hombre que me había echado estaba sin empleo, con una hipoteca que no podía pagar y una madre que exigía más de lo que él podía darle. Graciela, por su parte, mostró su verdadera cara. Le exigió a Sergio que vendiera la casa para pagar sus deudas y mantener su estilo de vida, pero Sergio, desesperado y sin recursos, no pudo cumplir con sus demandas. Mientras ellos caían en el caos, yo descubrí una fuerza en mí que nunca había imaginado. Conseguí un trabajo como asistente administrativa y, aunque los días eran largos y agotadores, cada noche me acostaba sabiendo que estaba construyendo un futuro para mis hijos. Pero no me detuve ahí. Sabía que tenía que exponer la verdad, así que empecé a recopilar pruebas, mensajes, cartas, incluso testimonios de personas que habían visto cómo Graciela manipulaba a Sergio. La tormenta no había terminado, pero por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Sabía que la justicia, de una forma u otra, estaba de mi lado. Actualización 1. Pasaron 3 meses desde la noche en que Sergio me dejó en la calle con mis hijos. 3 meses de lucha constante, en los que cada día parecía un campo de batalla. Vivíamos en el pequeño departamento de Ana, mi mejor amiga, quien me abrió las puertas de su hogar sin dudarlo. Mis hijos compartían una habitación improvisada con su hija, Sofía, y yo dormía en el sofá de la sala. No era ideal, pero al menos estábamos juntos y a salvo. Cada noche, cuando Matías preguntaba por qué no podíamos regresar a casa, sentía como se me desgarraba el corazón. Mamá está arreglando todo para que podamos volver pronto, le decía, con una sonrisa que apenas podía sostener. Pero en mi interior no tenía claro cómo íbamos a salir adelante. Ana intentaba animarme. Tienes que pelear, Camila. No puedes dejar que Sergio y su madre te quiten lo que es tuyo, me decía. Y aunque sabía que tenía razón, me aterraba enfrentarme a ellos. Todo cambió el día que recibí la llamada de Mario, mi abogado. Camila, ¿hay algo que podemos hacer?, me dijo con una calma que contrastaba con mi ansiedad. Me explicó que podíamos iniciar una demanda por la custodia total de mis hijos y, además, exigir una compensación económica por los años en los que había contribuido al hogar mientras Sergio trabajaba. La sola idea de llevar esto a los tribunales me asustaba, pero también encendía una chispa de esperanza. Las semanas que siguieron fueron agotadoras. Mario me pidió que recopilara cualquier prueba que pudiera usar para demostrar lo que había sucedido. Revisé mensajes de texto, correos electrónicos y hasta las notas que había tomado en mi diario durante los últimos meses.
Recordé cada comentario cruel de Graciela, cada decisión injusta de Sergio, y transformé mi dolor en determinación. También hablé con Ana, quien se ofreció a testificar sobre lo que había visto y escuchado. Finalmente, llegó el día del juicio. Me temblaban las manos mientras entraba en la sala. Sergio estaba allí, sentado junto a su abogado. Su aspecto había cambiado, parecía más delgado, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y tensión. Pero no sentí lástima por él. Me recordé a mí misma que estaba allí por mis hijos, por nuestro futuro. Mario presentó mi caso con una claridad y precisión que me sorprendieron. Explicó cómo Graciela había manipulado a Sergio, cómo sus decisiones habían afectado a mis hijos y cómo yo había sido forzada a abandonar mi hogar. Mostramos mensajes de texto en los que Graciela hablaba mal de mí y manipulaba a Sergio para que me tratara como una extraña en mi propia casa. También incluimos fotografías de las condiciones en las que vivíamos en casa de Ana, comparándolas con el ambiente frío y distante que mis hijos habrían enfrentado si se quedaban con Sergio y su madre. Cuando llegó mi turno para testificar, me esforcé por mantener la calma. Hablé de mis hijos, de cómo Valeria había empezado a tener pesadillas y de cómo Matías se culpaba a sí mismo por nuestra situación. Mis hijos necesitan estabilidad, necesitan amor. Yo siempre he estado ahí para ellos, y siempre lo estaré, dije, con la voz firme pero cargada de emoción. Sergio intentó defenderse, pero su argumento era débil. Alegó que su madre había estado enferma y que solo quería lo mejor para sus hijos, pero no pudo justificar por qué había permitido que me echaran de la casa. Su abogado intentó pintar a Graciela como una mujer vulnerable, pero Mario fue implacable, mostrando pruebas de su comportamiento controlador y manipulador. El juicio duró varios días, y cada noche volvía a casa agotada, pero con la esperanza intacta. Finalmente, el juez emitió su veredicto: la custodia total de Valeria y Matías sería para mí. También ordenó a Sergio que pagara una pensión alimenticia, aunque fuera mínima, dadas sus circunstancias laborales. Ese día sentí que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar. Cuando llegué a casa y le di la noticia a mis hijos, Valeria me abrazó con fuerza y susurró: «Ahora sí estaremos juntos para siempre, mamá». La abracé con lágrimas en los ojos y le prometí que nada ni nadie nos volvería a separar. Mientras yo celebraba esta pequeña victoria, las cosas para Sergio y Graciela seguían empeorando. Había oído rumores de que Graciela estaba enferma, aunque no sabía exactamente qué le pasaba. Sergio, aún sin trabajo, se encontraba en una posición desesperada. Unos días después, me llamó. Era la primera vez que lo hacía desde que me echó de la casa. «Camila, necesito tu ayuda», dijo, con una voz que apenas reconocí. Me explicó que Graciela estaba muy enferma y que no podía costear su tratamiento. Me pidió, casi suplicando, que reconsiderara nuestra relación por el bien de los niños y para ayudarlo a cuidar de su madre. Respiré hondo antes de responder. Por un momento, pensé en el hombre con el que me había casado, el hombre que alguna vez amé. Pero luego recordé las noches de angustia, el dolor en los ojos de mis hijos y la fría indiferencia con la que me había tratado. «Sergio, esta situación es el resultado de tus decisiones», le dije. «Yo tengo que cuidar de mis hijos, no puedo cargar con las consecuencias de tus errores ni con las de tu madre». Colgué el teléfono con una mezcla de alivio y tristeza. No era fácil rechazarlo, pero sabía que era lo correcto. Graciela, la mujer que había hecho todo lo posible por destruir mi vida, ahora enfrentaba el costo de sus propias acciones. Y Sergio, que había permitido que ella lo manejara como un títere, estaba cosechando lo que había sembrado. Esa noche, mientras veía a mis hijos dormir, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Sabía que el camino aún sería difícil, pero también sabía que había dado el primer paso hacia un futuro mejor. Había recuperado a mis hijos, mi dignidad y, lo más importante, mi fuerza. Por primera vez en meses, sentí que todo iba a estar bien. Actualización 2. Había pasado casi un año desde que me vi obligada a abandonar mi hogar, y aunque las heridas no habían sanado del todo, mi vida empezaba a tomar forma nuevamente. Había conseguido un empleo estable como asistente administrativa en una pequeña empresa, y aunque no ganaba mucho, era suficiente para mantener a mis hijos y a mí. Lo más importante era que estábamos juntos,
y nuestro pequeño departamento se había llenado de risas y esperanza. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, recibí un mensaje inesperado de Sergio. ¿Podemos hablar esta noche, Camila? Es importante, decía. Dudé en responder. Durante meses había guardado silencio, y cada vez que pensaba en él, sentía una mezcla de rabia y compasión. Pero la curiosidad y el deseo de cerrar ese capítulo me empujaron a aceptar. Esa noche, después de acostar a Valeria y Matías, recibí su llamada. Su voz era distinta, cargada de una tristeza que no reconocí. Camila, he estado pensando mucho en lo que pasó, cometí un error. Dejé que mi mamá destruyera nuestra familia, y ahora lo estoy pagando, comenzó. Me explicó que Graciela estaba gravemente enferma y que ninguno de sus otros hijos, ni siquiera sus amistades más cercanas, quería hacerse cargo de ella. Camila, mi mamá ya no está bien. No puede valerse por sí misma, y no sé qué hacer, dijo, su voz quebrándose. Luego, en un tono casi suplicante, agregó, cometí errores, pero quiero arreglar las cosas. Necesito a alguien en quien confiar, y tú siempre fuiste la única que realmente estuvo ahí para mí. Escuché en silencio, sintiendo como una oleada de emociones cruzaba por mi cuerpo. Por un lado, sus palabras me recordaron al hombre que alguna vez amé, al padre de mis hijos, al compañero que juró protegerme y apoyarme. Pero por otro lado, recordé también las noches de angustia, las humillaciones de Graciela y cómo él se había convertido en su cómplice. Y ahora vienes a buscarme, le respondí, tratando de mantener la calma. Después de todo lo que hiciste, después de todo el dolor que causaste, ¿esperas que te ayude? Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Sé que no merezco nada de ti, Camila. Pero estoy perdido. No sé qué más hacer. Respiré hondo. Sergio, tomaste tus decisiones, y ahora tienes que enfrentarlas. No voy a dejar que vuelvas a manipularme, ni a mí ni a nuestros hijos. Te deseo lo mejor, pero no puedo ser parte de esto. Antes de colgar, añadí algo que había querido decirle desde hacía mucho tiempo. Espero que encuentres la manera de reparar el daño que hiciste, pero no será a través de mí. Cuando colgué, me sentí aliviada. Había cerrado una puerta que llevaba abierta demasiado tiempo. Esa noche dormí profundamente, con la certeza de que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, la situación de Graciela seguía deteriorándose. Había escuchado rumores de que ninguno de sus otros hijos, a quienes siempre había defendido como mejores que Sergio, quería hacerse cargo de ella. Algunos incluso se habían mudado lejos para evitar cualquier responsabilidad. Sus amistades más cercanas, aquellas que solían acudir a sus reuniones y compartir sus chismes, también se habían alejado al darse cuenta de la verdadera naturaleza de su carácter. La última vez que la vi fue en una tienda de comestibles, mientras yo hacía las compras con Valeria y Matías. Graciela estaba sola, sentada en una silla de ruedas que alguien había donado. Sus ojos, que antes reflejaban soberbia y control, ahora estaban apagados, cargados de una tristeza profunda. Me miró fijamente, como si quisiera decir algo, pero yo desvié la mirada. No había nada más que decir. Con el tiempo, supe que Sergio había tenido que vender la casa para pagar las deudas médicas de su madre. La misma casa que alguna vez fue el escenario de tantas humillaciones para mí ahora estaba vacía, un recordatorio tangible de las consecuencias de sus acciones. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, mi vida seguía adelante. Valeria y Matías estaban felices, adaptándose a nuestra nueva realidad. En las noches, después de acostarlos, solía sentarme en el pequeño balcón de nuestro departamento, mirando las luces de la ciudad y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Graciela había intentado destruirme, pero terminó destruyéndose a sí misma. Su manipulación, sus intrigas, todo lo que hizo para separarme de Sergio y de mi hogar había vuelto a ella como un boomerang. Ahora estaba sola, abandonada por aquellos en quienes más confiaba. Y Sergio, bueno, él también había aprendido una lección. Había perdido su trabajo, su casa y, en muchos sentidos, su dignidad. Aunque una parte de mí quería sentir lástima por él, sabía que sus decisiones lo habían llevado hasta allí. Nadie más tenía la culpa. El tiempo, como siempre,
siguió avanzando. Y con cada día que pasaba, sentía que mi vida se llenaba de más fuerza, más amor y más paz. Había aprendido una lección valiosa. A veces, la justicia no viene de un tribunal ni de una venganza planeada. A veces, simplemente la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar. Graciela y Sergio vivieron las consecuencias de sus elecciones, y yo viví la recompensa de no rendirme, de seguir adelante, de no permitir que su oscuridad me consumiera. Al final, la justicia divina había hecho su trabajo. Actualización 3. Hoy, al mirar hacia atrás, es casi difícil creer todo lo que ocurrió. Ha pasado poco más de 2 años desde que mi vida dio un giro completo, y aunque el camino no fue fácil, puedo decir con orgullo que salí adelante. Mi nombre es Camila Rojas, y esta es la parte de la historia que no solo habla del dolor que enfrenté, sino también de cómo encontré la paz y construí un futuro mejor para mis hijos y para mí. Después del juicio, y de todo lo que siguió, me prometí a mí misma que no volvería a permitir que nadie dictara mi felicidad. Mis hijos y yo vivimos ahora en un pequeño departamento, ubicado en un barrio tranquilo. No es lujoso, pero cada rincón está impregnado de amor. Valeria y Matías han decorado sus habitaciones con dibujos, pósteres y pequeños proyectos de arte que hacen en la escuela. Su risa llena los pasillos, y cada día me recuerdan que todo el esfuerzo valió la pena. El proceso para llegar aquí no fue fácil. Los primeros meses después de nuestra mudanza fueron un caos. Tenía que equilibrar mi trabajo con las responsabilidades de ser madre, y había noches en las que apenas podía dormir. Pero poco a poco, encontré un ritmo. En el trabajo, me ofrecieron una promoción, y aunque significaba más responsabilidades, también me brindó un salario mejor. Usé ese dinero para amueblar nuestro hogar, pieza por pieza. Cada compra, por pequeña que fuera, me hacía sentir más cerca de la estabilidad que tanto anhelaba. Mis hijos también se han adaptado. Valeria, quien antes sufría de pesadillas constantes, ahora duerme tranquila. A veces la encuentro escribiendo en un diario que empezó hace un año. Dice que quiere ser escritora algún día, y siempre me pide que lea sus historias. Matías, por su parte, se ha convertido en un niño alegre y lleno de curiosidad. Le encantan los deportes y no deja de hablar de cómo algún día será jugador de fútbol profesional. Verlos felices es el mayor testimonio de que tomé las decisiones correctas. En cuanto a Sergio, su vida ha seguido un rumbo muy diferente. Después de perder la casa y gran parte de sus bienes para pagar las deudas médicas de su madre, comenzó a trabajar en empleos temporales para mantenerse a flote. Me enteré por algunos conocidos que ha intentado rehacer su vida, pero las cosas no han sido fáciles para él. A veces lo veo cuando viene a recoger a los niños durante sus visitas mensuales, pero nuestras interacciones son mínimas. Se ve cansado, como si cargara el peso de todas las decisiones que tomó en el pasado. No puedo evitar sentir un poco de lástima por él. Pero también sé que cada consecuencia que enfrenta es el resultado directo de sus elecciones. Sergio tuvo la oportunidad de proteger a su familia, de ser un esposo y padre presente, pero permitió que las manipulaciones de Graciela lo cegaran. Ahora, está pagando el precio. Y Graciela, bueno, su destino no fue menos significativo. Vive en un asilo, olvidada por todos. Los hijos a los que alguna vez trató de poner en un pedestal, dejando de lado a Sergio, no quisieron hacerse cargo de ella. Ni siquiera llaman para saber cómo está. Una vecina me contó que cuando la visitó en el asilo, Graciela le confesó entre lágrimas que se arrepentía de muchas cosas. Pero ese arrepentimiento llegó demasiado tarde. A veces me pregunto si debería sentir algo por ella. Rencor, tal vez, o incluso compasión. Pero lo cierto es que no siento nada. Graciela ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mi familia. La vida se encargó de darle lo que merecía, y yo he elegido mirar hacia adelante. Algunas personas me preguntan si no guardo odio hacia Sergio o su madre, si no siento la necesidad de venganza. Pero la verdad es que no. La vida tiene una manera de equilibrar las cosas. La justicia no siempre llega de la forma que imaginamos, pero llega. Para ellos, la justicia fue enfrentar las consecuencias de sus acciones. Para mí, la justicia fue encontrar la fuerza para reconstruirme y darles a mis hijos un hogar lleno de amor y estabilidad.
Hoy puedo decir con certeza que soy feliz. No ha sido un camino perfecto, pero he aprendido que no necesito depender de nadie para hacerlo. Cada día que despierto en nuestro pequeño hogar, rodeada de los abrazos y las risas de mis hijos, siento que todo el dolor y las lágrimas valieron la pena. He empezado a permitirme soñar de nuevo. Quiero viajar con mis hijos, mostrarles que el mundo es mucho más grande que los momentos oscuros que vivimos. Ya estamos planeando unas pequeñas vacaciones en la playa para el próximo verano. Valeria está emocionada por aprender a nadar, y Matías insiste en que construirá el castillo de arena más grande del mundo. También he retomado mis propias metas. Siempre quise estudiar diseño gráfico, y hace unos meses me inscribí en un curso nocturno. Es difícil equilibrar todo, pero me encanta la sensación de estar haciendo algo solo para mí. Por primera vez en años, siento que estoy en control de mi vida. Esta historia, aunque llena de dolor y traición, se ha convertido en una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, hay una oportunidad para levantarse. He aprendido que la verdadera fuerza no viene de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con valentía y perseverancia. Mis hijos y yo tenemos un futuro brillante por delante. Sé que todavía habrá desafíos, pero ahora tengo la confianza de que podemos superarlos. Esta experiencia me ha enseñado que el amor, la determinación y la fe en uno mismo son las herramientas más poderosas para construir una vida plena. Y así, aquí estoy, sentada en nuestra pequeña sala, mientras Valeria y Matías juegan juntos en el suelo. El sol se filtra por las cortinas, llenando la habitación de una luz cálida y reconfortante. En este momento, no necesito nada más. He aprendido a valorar cada pequeña bendición, a encontrar la felicidad en lo simple y a creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta es mi vida ahora, tranquila, llena de amor y lista para lo que venga. Y aunque el pasado siempre será parte de mi historia, no define quién soy ni lo que puedo lograr. Lo que define mi vida y por eso, estoy en paz.